La captura de integrantes de una red que facilitaba el ingreso ilícito de hidrocarburos a nuestro país representa el primer gran golpe de las autoridades federales contra una actividad que fue tolerada el sexenio pasado y que constituye un negocio ilegal con ganancias millonarias. El segundo después del narcotráfico, según la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos. Reportes indican que entre el 30 y 40% del combustible que importa México proviene de este contubernio. La detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, junto con otras 13 personas, reveló una trama de corrupción al más alto nivel. Farías Laguna es sobrino político de Rafael Ojeda, el secretario de Marina del sexenio de López Obrador. El vicealmirante fue secretario particular del subsecretario José Luis Arellano Ruiz y hasta enero de 2025 se desempeñó como comandante de la zona naval de Puerto Vallarta, Jalisco. Otro de los detenidos es el exdirector de Administración y Finanzas del Sistema Portuario Nacional en Tampico, Francisco Javier Antonio Martínez, un funcionario exhibido por Mexicanos contra la Corrupción por tener ingresos dudosos que le permiten tener 18 vehículos de colección. La investigación periodística reveló que el detenido Francisco Javier Antonio Martínez es socio de los dueños de Itanza, la compañía responsable de importar los 10 millones de litros de hidrocarburo asegurados en marzo. Sin embargo, se cuenta con evidencia de que la compañía traficó millones de litros más que hizo pasar como aditivos. Esta empresa, revisando los registros aduaneros, descubrimos que desde 2023 hasta inicios de 2025 importó más de 100 millones de litros de combustible ilegalmente al país. Las denuncias en medios contra los sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda estaban presentes desde hace meses. Estos delitos revelaron que la relación de los responsables con el poder político era una constante, lo que quedó demostrado desde el asesinato de Sergio Carmona en 2021. La administración López Obrador no solo se limitó a desconocer las denuncias, sino la existencia de ese delito. Esta red de huachicol fiscal es enorme y el boquete a las finanzas públicas es también inmenso. El asunto es quiénes participaron o quiénes siguen participando. Jorge Fernández Menéndez, qué gusto, querido Jorge, ¿cómo estás? Manuel, Arturo, Carlos, un placer. Muy buenas noches, Arturo. Arturo, Manuel, ¿cómo estás? Jorge, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos Mota. Buenas noches. Carlos, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ahí están las evidencias para quien las quiera ver, Jorge. La evidencia de esta enorme red de huachicol fiscal, aunque digan que ya no existe eso, el huachicol fiscal. Que lo que digan que ya no existe contradice las propias investigaciones que hace el Gabinete de Seguridad, la Presidencia de la República, porque existe, hay personajes que están procesados. Creo que hicieron como en aquella película de Disney de Aprendices de Brujo, ¿no? Echaron a andar fuerzas que son más poderosas de lo que quizás pensaban algunos. ¿Por qué? Porque al comenzar a develar la trama esta del huachicol fiscal, del que es, digamos la palabra, el contrabando de gasolinas que hay en México, se comenzó a develar quizás el fraude más grande de las últimas décadas, no de los últimos años, de las últimas décadas. Y a lo mejor de la historia. Y de la historia, por lo menos contemporánea, porque estamos hablando de cantidades enormes. Según la Secretaría de Energía, el año pasado son 180 mil millones de pesos. En un año. En un año. Y en un año. Están empresas relacionadas, elementos de la Marina, funcionarios. Y la verdad es que apenas estamos viendo la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque si tú puedes meter... dicen que esta trama de la Marina metió 32 buques, más lo que se metieron 290 vagones de tren y demás. Imaginemos por un momento lo que hay que tener, la estructura que hay que tener para distribuir, comercializar, regresar el dinero, lavarlo, robar petróleo para mandarlo a Estados Unidos. No solo es transportarlo, es todo el negocio, es montar todo el negocio. Porque cada vez estamos viendo más que el negocio no solamente era ingresar combustibles como aceites para no pagar impuestos, también se robaba el petróleo para enviarlo a Estados Unidos y para que regresara. Y después toda la estructura de comercialización es enorme. Muy pocas empresas en el país pueden hacer eso. Esa logística, claro. Ese tamaño de logística, 180 mil millones de pesos en un año. Si lo multiplicamos por 6,
y este tramo, digamos, de 2025 hasta que comenzó a ser desmantelado esta estructura es un boquete inmenso. Cuando menos se habla de 550,000 millones de pesos acumulados en varios años que fue esto creciendo. Son cifras que nos vuelan la cabeza, ¿no? 180,000 millones, bueno, estos 550,000 millones en el acumulado. Yo tengo aquí, por ejemplo, el informe que anoche dio a conocer Hacienda, que yo creo que refleja muy bien lo que está ocurriendo en cuanto al daño, o uno de los muchos daños en cuanto a la hacienda pública. Porque, por ejemplo, en el tema de Pemex y lo que ingresa al gobierno por Pemex, dice Hacienda, entre enero y agosto del año 2024, el año pasado, ingresaron por temas presupuestarios de Pemex 581,000 millones de pesos. Este año bajó a 433,000 millones de pesos, una caída de 28%. Pues es menos que la cifra que acabas de dar del huachicol fiscal. Sí, pero a lo que voy es que esta caída en los ingresos del gobierno, que tienen que ver con la actividad formal, legal de Pemex, en gran medida está empañada por este otro negocio paralelo que tiene que ver con el petróleo. Es decir, hay todo este tema que Jorge nos está bien explicando, gasolinas, petróleo que va ilegalmente, contrabando, todo esto, que lo que hace es que deja el gobierno de manera formal, oficial, pues de recaudar lo que tiene que hacer por conducto de lo que tendría que ser pues la formalidad de Pemex. Entonces aquí están las cifras, las publica Hacienda, y claro, además de que Pemex tiene sus propios problemas, de que debe a proveedores, de que ya sabemos que ha caído su producción petrolera, pero está muy dañada por este negocio paralelo ilegal, que además yo creo que refleja, bien dicho por Jorge, yo creo que este es el fraude del siglo, la trama del siglo, pero refleja que se enquistaron en el aparato del Estado crimen organizado y personas que se aprovecharon de los huecos, muchos que había, para poder hacer este negocio. ¿Cuántas veces no dijeron también que iban a rescatar a Pemex y mira nada más cómo se sirvieron de petróleos mexicanos, Arturo? Mira, Manuel, yo creo que todo esto lo podemos calificar, sin exagerar, de monumental, de entrada por 4 razones. Primero, por la cantidad de gente involucrada en el huachicol fiscal, desde funcionarios públicos, gente del crimen organizado, empresarios, funcionarios de la Marina, eso ya es bastante grave. Sí. Luego, por el tipo de gente, no nomás por la cantidad, el tipo de gente, por ejemplo, los marinos. Luego, por la cantidad de recursos. A ver, se habla, repito la cifra, 180,000 millones de pesos en un año. En un año. ¿Cuánto fue el desfalco de Segalmex? 15,300 millones. Que ya es obsceno, ya es grosero. La décima es el 10%. Es menos del 10%, ¿no? 10%. Y ya era el más grande. Era el más grande. Ya era el más grande. Bueno, porque la estafa maestra es de la mitad de Segalmex. La estafa maestra es de 7,500. Luego 15,000 Segalmex y ahora 150,000. Es decir, nos estamos superando. Bueno, se están superando. Clarísimo, ¿no? Que no eran iguales. Se están superando. Ahora, también por lo redondo del, entre comillas, negocio. Porque, a ver, esto comienza por el huachicol tradicional, robarse petróleo para llevarlo a Houston, ¿sí? Refinarlo, convertirlo en gasolina, exportarlo a México, meterlo no como gasolina, sino como algún aceite aditivo y no tener que pagar el IEPS. Entonces es redondito. Entonces es monumental por la cantidad de gente involucrada, por el tipo de gente involucrada, ya gente de la Marina, lo cual es muy grave, por la cantidad de dinero involucrado y por lo redondito, porque es desde el huachicol tradicional, lo que decía Jorge, te robas petróleo, ¿sí? Lo mandas a Houston, lo refinas, lo conviertes en gasolina, lo metes, ¿sí? Ilegalmente al país sin pagar impuestos. Ahora, ¿quién es el principal perjudicado? Directamente Hacienda. No, bueno, claro. Pero además estamos hablando de la élite de la 4T o de parte de la élite de la 4T, por lo menos de quienes estuvieron en la cúspide durante el sexenio pasado. Pero a ver, para tener un negocio de estas proporciones es porque participaron cientos, si no es que miles de personas. Funcionarios públicos, autoridades de distintos niveles, municipales, estatales, federales, baja empresarios. Hasta las gasolineras, Manuel. Sí. Hasta las gasolineras. Tiene que haber gasolineras que lo compraron o empresas que lo compraron. Claro. Ese combustible. No es que tú, llegaste con algunos millones de litros de combustible y ¿qué haces con él? ¿No? Lo tienes que vender. O sea, tenías un equipo de ventas, alguien que te llevaba la pipa, te entregaba, alguien que pagaba. Y alguien que cobraba. Y después. Y luego la lana que hacías con ella. Hay que ver el negocio de las factureras, que hay un nuevo negocio, una Bueno, decía también López Obrador que ya no había factureras. No había. Es lo mismo que pasó con estos temas. Eliminaron a alguien, eliminó a Sergio Carmona, y muerto Sergio Carmona, que era el que hacía este negocio ahí en Tamaulipas y demás, entró toda esta estructura nueva
que es esta que tú describías, que tiene una diferencia notable. A diferencia de otros casos de corrupción, esto es una estructura estatal. O sea, tú puedes decir, corrupción siempre ha habido, y ha habido casos muy graves de corrupción, la estafa maestra, Segalmex, incluso pero son grupos de corrupción de personajes que hacen un negocio y es corrupción. Aquí tiene que haber habido una estructura estatal que esté involucrado mandos de la Marina, tantos mandos de la Marina, tan cercanos al secretario de la Marina, incluso familiarmente, te da una indicación. ¿Por qué? Porque operaban en Tamaulipas, pero operaban también en Baja California, pero operaban también en Sinaloa, pero operaban también en Sonora, operaban en Veracruz, operaban... Entonces tú estás diciendo, no puede alguien operar en la Marina, en una estructura vertical como es la Marina, sin que haya mandos que lo sepan. Oye, el secretario particular del secretario Marina. Lo que estamos viendo es ya en toda su realidad la manera en la que operan dos, digamos, estructuras paralelas, ¿no? De parte de gente que está en el gobierno, que lo hemos visto muchas veces en personas burócratas de tercer nivel, que a lo mejor en alguna dependencia de gobierno, pues sí, operan lo que es un trámite para el ciudadano y al mismo tiempo venden desde su cajón algún tipo de cremas para la cara y cosas que eso es algo muy común. Bueno, pero aquí lo que estamos viendo es que toda la estructura de gobierno, las personas que están ahí operan gobierno mal operado y en paralelo operan crimen. Y eso es lo que es gravísimo. Y a mí me parece que además... Y no solamente lo operan, son los líderes. Y yo creo que todos están salpicados de una u otra manera, ¿no? Porque si tú revisas las acusaciones contra el señor Requena, este exsecretario de Seguridad que está preso, que lo agarraron en Sudamérica y tal, pues también está acusado de presionar a los gasolineros locales de la región para que aceptaran forzosamente el huachicol que venía de Estados Unidos y que lo vendieran en sus gasolineras, por supuesto sin facturar y todo eso. Es decir, todos de una u otra manera estaban metidos en toda esta trama. Y pues yo no dudaría que incluso esto salpique al expresidente López Obrador, por lo que pues él mismo decía, ¿no? ¿Por qué no se sentaba López Obrador en las reuniones del Gabinete de Seguridad todas las mañanas junto a Rafael Ojeda, el secretario de Marina, y junto a Adán Augusto López, el secretario que de los Gobernación? negocios sucios nunca pasan por ahí sin el visto bueno de los presidentes, y de eso lo dijo varias veces, ¿no? Y ahí tenemos a esta gran trama gigantesca, colosal, que es imposible que no lo haya visto. Y que cada vez, y que cada vez que vamos investigando, se va ligando más la trama esta de Tabasco, Chiapas, de Adán y Bermúdez Requena, con la de Tamaulipas y toda esta zona del norte del país, para llamarla así, de los marinos. Cada vez se ve que tienen vaso comunicante. Se van uniendo los... Y mira, bueno, yo hace un par de días platicaba con un gasolinero que obviamente le conoce el asunto y decía, bueno, todavía hace un par de años los huachicoleros te obligaban, te invitaban a que más o menos el 10-20% de lo que vendías de gasolina fuera huachicol. Ahora ya es 30, 40 o hasta el 50%. Y me decía, y diles que no. No, pues claro. Diles que no. Claro. Pero sigue ahora. O sea, esos datos que yo daba al principio de Hacienda son datos de este año. Es enero, agosto de este año, que reflejan una caída enorme en los ingresos presupuestarios del gobierno en relación con Pemex. Resultado de todo esto que decíamos, la problemática inherente de Pemex, pero también de que esto sigue vivo. Sigue caminando. A ver, este desmantelamiento, por lo menos la exhibición, el desnudar estas redes de complicidad, viene de marzo, abril, mayo, de decomisos que se hicieron enormes de buques de... En este año. Sí, en este año. Hace unos meses, la propia apenas. presidenta reconoció que la investigación comenzó en marzo. ¿Sí? Después, por más que Gertz diga que comenzó hace 2 años, no comenzó. Y que fue el secretario de Marina el que puso la denuncia. Comenzó en marzo, tuvo que reconocer la presidenta y lo reconoció el propio García Harfuch, ¿no? Ahora, lo que sabemos hasta ahorita de esto, Manuel, ¿qué porcentaje del iceberg es? ¿Es apenas la punta del iceberg? Sí. Ahora, ¿hasta dónde se va a llegar? Porque si esto no llega hasta sus últimas consecuencias y se acaba con esto, está sentando un precedente que, bueno, a lo mejor hay un par de chivos expiatorios, pero en el fondo no pasa nada. ¿Y eso qué te genera? Pues un incentivo perverso para seguir, ¿sí?, en este tipo de actividades. Y si ahorita estamos hablando de 175,000 millones de pesos, a lo mejor dentro de 3, 4 años va a haber algo peor y van a ser ya 300,000 millones de pesos al año. Ahora, es curioso cómo se exhibe el caso. En teoría se persigue a esta red y del otro lado se sigue cobijando a los personajes centrales de este entramado. Porque ahí sigue Adán Augusto López en la coordinación de Morena en el Senado,
Nadie ha llamado a declarar al almirante Ojeda, al secretario de Marina, pese a que sus sobrinos están involucrados en este asunto. Vaya, ni hablar de Andrés Manuel López Obrador o sus hijos que también aparecen, Andy, sobre todo mencionado. Parece que todo esto efectivamente involucra a muchos en alguna medida o a prácticamente todos, ¿no? Los que están en el poder. Y yo creo que sí hay un problema de velocidad y de que se le están cortando los tiempos a la presidenta Claudia Sheinbaum para que actúe pronto, porque si no lo hace, pues entonces pasa esto, ¿no? Que se alarga, se envía la peor señal y se genera el incentivo para que esto a lo mejor no continúe exactamente así, porque ya fue revelado en gran medida, pero que otras estructuras paralelas del gobierno, en agricultura, en lo que se nos antoje, pues pueden operar, porque simplemente no hay una acción de la justicia, cosa que tendría que ocurrir pronto y de manera muy vocal por parte de la presidenta. Ahora, Manuel, vamos a suponer que López Obrador exageró cuando dijo que no hay negocios corruptos de los cuales el presidente no se entere. Podrá haber algunos de otros que se le pase a la presidencia, pero Pero no es que hay manera de que no se o mintió de plano en un montón, en esa, mintió en que ya no había huachicol, en que nunca hubo laboratorios de fentanilo, en que no había factureros, ya se la pasó mintiendo. Tenías una pista del tamaño del aeropuerto. A ver, tú calcula, ves cuánto se consume de gasolina, cuánto se importó de gasolina y cuánto se produjo de gasolina. Y tienes un hueco de cientos de miles de litros. ¿Y cuántos impuestos de millones, se pagaron? ¿Y cuántos impuestos se pagaron? Entonces, es un cálculo de ABC, no es muy difícil. Es aritmético. Cualquier funcionario lo puede saber. Y alguna vez lo platicamos en esta mesa, hay funcionarios, hoy altos funcionarios de la Marina, que me dicen, esto era un secreto a voces. No me avergüenza, nos avergüenza, porque era un secreto a voces. Bueno, las propias palabras del secretario actual. Y las propias palabras del almirante Morales y los oficios de la Secretaría de la Defensa. La Secretaría de la Defensa desde 2021 está alertando sobre esta trama. Y se develaron por el tema Guacamaya, por ese hackeo, pero ahí están, son documentos de la Secretaría de la Defensa que enviados al CNI, al Centro Nacional de Inteligencia. Con implicaciones muy graves, yo creo que también desde lo que tiene que ver con el paradigma aparentemente ético, moral de Morena en el poder, ¿no? Que nos vino con este cuento desde hace ya unos años de que ellos efectivamente no son iguales y que tienen una calidad y estatura. Ya se había acabado superior. La corrupción. No. Desde el día uno del sexenio lo dijo. Peor que nunca, peor que nadie, peor que nunca, y en el momento más complejo del país. Estamos en una relación muy complicada con los Estados Unidos, tenemos que resolver el futuro del tratado comercial. El propio Estados Unidos está observando este manejo que se está dando muy torpe todavía de esta problemática. Sí creo que hay un tema que incluso podría resultarle electoralmente a Morena. Ahora, es tal el negocio que tras los decomisos y el desmantelamiento de esta red de corrupción, algo se tendría que estar moviendo en el mercado, ¿no? Es decir, hay faltantes para algunas gasolineras, por ejemplo. Hay quienes ya tenían una red perfectamente aceitada que hoy no está pudiendo, digamos, continuar dándose, prestando servicio, transportando combustible, pagando sueldos. Es una estructura grande, muy grande, que está siendo dañada también. Sí, y eso, bueno, pues al final de cuentas puede acabar perjudicándonos a nosotros los consumidores mientras no se sustituya por una provisión legal de combustible. Ahora, Manuel, yo insisto en la pregunta, ¿cuánto del iceberg realmente sí vamos a conocer? Bueno, hasta hubo días, ¿no?, de falta de gasolina aquí en la Ciudad de México. De pronto, ¿no? Hace como un mes. Ahora hace sentido, ¿no? Mucho de eso. Y tienes otro, decías del costo electoral. Más la última encuesta que saca el Financiero, el 75% de la población está disconforme con el manejo de la corrupción. Jorge, gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Carlos, hasta mañana. Pásala muy bien.